Chicos, chicas, si desean un acercamiento impresionante a la ciencia real en muchos aspectos y además sumándole algo épico de la shounen, Doctor Stone es una de esas grandes sorpresas, así que se los recomiendo mucho. Aplicaciones en la vida cotidiana sobre la química, no se lo pueden perder. Ahora sí viene lo chido. Hola, hola otra vez, señores, damas, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Bien, vamos a seguir entonces con reacciones químicas en nuestro entorno. Ya sería nuestra fase final, ¿no?, de lo que es el tema de reacciones químicas, ¿no? Ya en el otro trimestre, Dios primero, vamos a ver entonces estequiometría de reacciones. Muy bien, entonces vamos a empezar con una breve introducción. Obviamente en la vida cotidiana las reacciones químicas nos acompañan en la mayoría de las actividades que realizamos, ya sea metabolismo, química en la cocina, obviamente, a la hora de preparar alguna bebida también interviene la química, ¿no? Por supuesto, actividades en el laboratorio, también hay química allí, ¿no? Así que en nuestro cuerpo está considerado como un laboratorio el cual tiene una actividad constante, ya que se requiere un sinfín de reacciones químicas para que el mismo pueda funcionar a la normalidad, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente punto. Tenemos entonces reacciones químicas en los procesos vitales, ya esto es más teórico. Vamos a ampliar esto un poquito más. Vamos a cambiar la visualización. Listo. Bien, iniciamos entonces con las reacciones químicas en los procesos vitales, ¿no? Los procesos vitales son una serie de acciones de las cuales son llevadas a cabo por los organismos vivos, plantas, animales, ¿no? Y a continuación vamos a ver algunas de ellas que intervienen en los procesos vitales, ¿no? La primera sería la fotosíntesis, ¿no?, que es una reacción que se produce en las plantas verdes, la cual requiere la presencia de la luz y por supuesto se transforma en glucosa el dióxido de carbono. O sea, por medio de la luz, el agua, sales minerales también, el dióxido de carbono, todo eso reacciona convirtiéndose en glucosa y oxígeno, ¿no? ¿Ya? Y ese oxígeno obviamente queda para el ambiente, ¿no?, para los seres vivos que utilizan ese oxígeno como parte del aire, ¿no? Y por supuesto la glucosa, que sería el combustible para que siga viviendo esa planta, ¿no? Vamos al otro. Muy bien. Tenemos entonces lo que es la respiración celular, que este proceso tiene lugar en el interior de la célula. Todos los organismos vivos, puede ser aerobia o anaerobia, ¿no? Ya tiene que acordarse de esos términos de biología y ciencias naturales, ¿no? Y por supuesto es el procesamiento de nutrientes que se obtienen a través de alimentos mediante una reacción exoenergética, ¿ya?, la cual hace transferencia de energía al medio exterior, ¿no? Tenemos entonces un ejemplo de esto, ¿no?, donde se obtiene glucosa, oxígeno, ¿no?, la respiración celular, claro está, liberando agua y dióxido de carbono también, ¿no? Tenemos por supuesto lo que es la combustión, que ya se los mencioné en otra ocasión y les mostré más o menos el esquema de la combustión, ¿no? Por supuesto, este tipo de procesos se da entre un material oxidable o un combustible, ¿no? Puede ser madera, puede ser petróleo, puede ser gasolina, ¿ya? Un producto inflamable más que nada, ¿no? Y por supuesto reacciona con el oxígeno y un punto de ignición, y esta desprende energía, manifestando así como medio de calor la llama o una incandescencia, ¿no? Tenemos también la fermentación, que esto ya lo utilizan desde tiempos muy antiguos en la fermentación de bebidas, como el vino, como en este caso se le conoce como hidromiel, la bebida de los nórdicos. Bueno, también está eso, ¿no? Obviamente la fermentación, en esta reacción interviene algunos microorganismos vivos, en este caso la levadura, ¿ya? Y por supuesto ocurre en ausencia del aire, ¿ya?
A este proceso se le conoce como fermentación alcohólica, en donde las levaduras consumen ese azúcar, produciendo así etanol y dióxido de carbono en forma gaseosa. Aquí tenemos también el esquema del proceso de fermentación. Como lo pueden ver, pueden ponerle pausa para que lo puedan ver con más detenimiento, claro está. Vamos con otra. Tenemos entonces reacciones químicas en la cocina, ¿no? Cuando cocinamos, sin darnos cuenta, estamos a menudo en presencia de algunas reacciones químicas. Como por ejemplo, hay unas de esas que ya creo que se los mostré en algunas imágenes introductorias del tema, como por qué la comida al día siguiente sabe mucho mejor que la del mismo día, y eso tiene sus aplicaciones químicas allí, ¿no? Bien, bueno, algunas de ellas vamos a describirla a continuación. Por ejemplo, está el proceso de caramelización, que es una reacción química que produce la oxidación del azúcar, y en ella son liberados químicos volátiles por efecto del calor. Y es muy utilizada para la elaboración de postres, como el quesillo y algunas tortas, bueno, pasteles, por así decirlo. Tenemos la emulsión, muy importante, que es cuando mezclamos dos líquidos que son imisibles, pero por efecto de digamos que procesos físicos, ¿no? Como en este caso batirlos con fuerza, hacen que sean parcialmente miscibles, ¿no? Un ejemplo de eso sería la mayonesa. Tenemos entonces la reacción de Maillard, en la cual ocurre en presencia de azúcares y proteínas, y en ella son liberados pigmentos marrones, y puede darse a temperatura ambiente o mediante la aplicación de calor. Ejemplo, la carne asada, como la carne cambia de color de un tono rojizo, parcialmente rojizo, a un tono color café, ¿ya? Entonces ese proceso es la reacción de Maillard. Bien. Sigue entonces la desnaturalización de proteínas, que ya lo hemos utilizado como ejemplo. Esta reacción se genera un cambio en la estructura de la proteína al calentarse o combinarse con alcohol. Por ejemplo, los huevos cocidos o los huevos fritos también es un ejemplo de esta reacción, ¿no? Y obviamente este tipo de procesos son irreversibles también. Tenemos también reacciones en la atmósfera, ¿no? Las partículas del agua siempre se están moviendo y reciben energía constante, ya sea del sol o de los rayos. Por supuesto, también debemos conocer que, ¿sabía usted eso? Que el efecto de absorción de ciertas materias de la luz solar, como por ejemplo las nubes que absorben el sol, las plantas que absorben el sol, ese efecto se le conoce como albedo. Bien, ok, seguimos entonces. Tenemos diferentes reacciones químicas en la atmósfera, ¿no? Como por ejemplo el ciclo fotoquímico del óxido de nitrógeno o óxido nitroso también, y el ozono, que a altas temperaturas los gases de nitrógeno, el oxígeno, se combinan para producir monóxido de nitrógeno. La energía que libera un rayo rompe estos enlaces entre el nitrógeno y favorece la reacción con el oxígeno también, ¿no? Otro ejemplo tenemos como la lluvia ácida, que esto solamente sucede en lugares que tienen un alto número de población, ya como lo es China, como es México también, que presentan esos casos de lluvia ácida donde la combustión de hidrocarburos se va a la atmósfera, ya, y eso se mezcla con las nubes que contienen las lluvias, y así da como resultado la que es la lluvia ácida. Tenemos también la producción y destrucción de la capa de ozono, ¿ya? Y por supuesto los gases invernadero también. Tenemos reacciones de la industria también. En la industria encontramos ejemplos de reacciones muy útiles, en la cual se utilizan combustiones para generar energía eléctrica, centrales térmicas. Preparamos reacciones para aprovecharlas cuando nos interese, en este caso las baterías, las bebidas autocalentables también. Por supuesto hay, por así decirlo, bolsas térmicas para calentar los alimentos también, que el efecto de solamente agitarlo ya se inicia lo que es la reacción y por ende un aumento de la temperatura.
la fábrica de medicamentos, ya la creación de nuevos materiales a partir de materias primas también, ya interviene mucho esas reacciones químicas, ¿no? Vamos a ver un par de ejemplos de ello, como lo tenemos aquí, el ácido sulfúrico, ya que se parte del azufre o del sulfuro de hierro, también conocido como pirita o oro de los tontos también. Se parece al oro, Por allí entonces les mando una fotito de la pirita. Este se oxida para dar entonces dióxido de azufre. Y en su segunda fase el dióxido de azufre se vuelve a oxidar para generar entonces este trióxido de azufre otra vez, ¿no? Entonces este segundo proceso es el más interesante para nosotros porque se realiza a una temperatura entre los 500 y 600 grados Celsius, ¿ya? Bien, y por supuesto mediante esa temperatura y en presencia de catalizadores, y cuando hablamos de catalizadores son sustancias que aceleran una reacción química sin intervenir en ella, ¿ya? Sin mezclarse con los reactivos, se puede obtener un rendimiento de un 98% de ese ácido sulfúrico también, ¿no? Aquí podemos ver el proceso de cada uno de ellos, ¿no? Y obviamente esto se utiliza, el ácido sulfúrico se utiliza más que nada para fertilizante, para fabricar ácido fosfórico y por supuesto para realizar reacciones electrolíticas y pigmentos también. Tenemos el jabón, que es un proceso muy interesante. Se utiliza el proceso llamado saponificación, que permite la producción de jabones, ¿no? La principal causa de la disociación de las grasas en un medio alcalino, dando como resultado los ácidos grasos y la glicerina, ¿no? Nosotros podemos reciclar aceite de cocina, ya siempre y tanto lo purifiquemos, y lo hacemos reaccionar con hidróxido de sodio, ya como el medio básico, para entonces producir entonces el jabón y la glicerina. También se puede utilizar cenizas. Bien, este tipo de reacción libera calor, por ende es un proceso exotérmico también. Ok. Esto ya finaliza lo que es la parte de las reacciones químicas en nuestro entorno y por supuesto tenemos la siguiente actividad formativa. Complétenla, si tienen alguna duda me lo notifican y yo se los aclaro con mucho gusto, ¿no? Por ejemplo, en esta parte, aquí solamente es contestar preguntas. En la número 4 sería entonces identificar qué tipo de reacción ocurre allí, ¿ya? Y que me menciones por lo menos 4 reacciones de lo que ocurren en la cocina, ¿no? Ya con sus propias palabras, claro está. Y la número 6 es una pregunta de desarrollo de análisis también, ¿no? Correcto. De ahí tenemos entonces la evaluación sumativa, que ya es la última que falta. Esto ya es más teórico, así que denle mucho empeño a esas actividades, ¿no? Si hay preguntas y consultas, a la orden, muchachos. Así que doy por terminado de momento este tema. Así que muchas gracias por su atención, ¿no? En los siguientes videos ya estaríamos tocando lo que son las estequiometría de reacciones. Estequiometría, lo que vimos en un principio de trimestre, pero basado en reacciones químicas, ¿no? Así que bendiciones, se me cuidan y se portan bien. Nos vemos en otra ocasión.